presenta. Las fuerzas habituales hasta hace bien poco, si tenemos una perspectiva histórica, eran las fuerzas militar o la fuerza económica, ¿no? Lo que señalo aquí como los palos y las zanahorias. Un país X quería algo de un país Y utilizaba su coerción militar, sus palos o la compra, ¿no? El desarrollo económico, las zanahorias, para conseguir eso del otro país. Eso históricamente se ha conocido como poder duro, ¿no? Sin embargo, hay una tercera vía, que es el poder blando, el soft power o poder suave, que es la capacidad de atracción, la capacidad de generar simpatías, de generar entendimiento, para que un país Y le dé al país X lo que quiere sin necesidad del palo y sin necesidad de la zanahoria, ¿vale? Esto, como digo, de manera simple. Es una teoría más compleja que podemos debatir posteriormente. Bien, haciendo este panorama muy general de lo que han sido las relaciones internacionales entre los países, históricamente el país A se relacionaba con el país B a través de los canales diplomáticos tradicionales y clásicos, donde una serie de funcionarios del Estado se relacionaban con el otro país. Es decir, las sociedades civiles de otros países tenían muy poca capacidad de interacción. Un país A con un país B, podía haber un conflicto militar como este. Los propios episodios bélicos a veces tenían lugar en el campo de batalla sin ni siquiera afectar a la sociedad civil. Esto cambia por completo en el siglo XX. ¿Cómo identificamos los componentes del poder duro? Como decía, son bazas militares o económicas, pero también el desarrollo de un mensaje unidireccional. Es decir, desde el poder duro no interesa tanto lo que el otro quiera decir, sino nosotros, en el despliegue del poder duro, vamos a transmitir nuestro mensaje. ¿Cómo se mide el poder duro de un país? ¿Cuáles son los factores, los indicadores? Pues son el poderío militar, también la estabilidad política, el tamaño económico de ese país, la población, el territorio, los recursos naturales, pero también vamos a ver cómo eso cambia posteriormente. Bueno, algo clásico para medir ese poder duro de los estados, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, es la capacidad de despliegue de bombas atómicas, ¿no? Y en los rankings se ve pues, quién tiene más o menos cabezas nucleares, etcétera. Vamos a ver cómo esto se va a poner en cuestión con esta otra esfera del poder suave o del poder blando. ¿Cuándo cambian las cosas? En historia las cosas no cambian de un día para otro, ¿no? Eso lo decía ayer en clase. Son procesos acumulativos o son procesos multicausales. Bien, esa multicausalidad hace que aproximadamente en los años 60 del siglo pasado se produzcan dos revoluciones. Revolución de los medios de transporte y revolución tecnológica. De tal modo que la combinación de estas dos revoluciones va a llevar a un teórico canadiense, McLuhan, a hablar de aldea global. Es decir, se ha producido un empequeñecimiento. El planeta es cada vez más pequeño por esa revolución tecnológica y de los medios de transporte. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si la cita, si pueden leerla. En cualquier caso, lo que dice es que, como consecuencia de ese empequeñecimiento del planeta, la necesidad de entenderse con las opiniones públicas de otros países tiene una urgencia que nunca antes ha tenido. ¿Por qué? Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad que esta es la aldea global, ustedes son los diferentes países del mundo, de tal modo que en el siglo XVII, siglo XVI, lo que pasaba en aquella esquina no era percibido por la sociedad de esta esquina. Eso cambia por completo con esa revolución, como digo, tecnológica de los medios de transporte. De tal modo que hoy en día, 2017, lo que está pasando en esa esquina puede estar siendo retransmitido literalmente de manera directa en esta otra esquina.
tal modo que eso va a trastocar todo el panorama de las relaciones internacionales y de cómo se relacionan los países. La sociedad de Chihuahua puede estar relacionándose para determinados acuerdos con la sociedad de Texas sin necesidad de pasar por Washington. Bien, eso no pasaba en el siglo XVI ni pasaba en el siglo XVII. De tal modo que vivimos una auténtica revolución en cómo se conciben las relaciones internacionales. Vamos a ver cómo el esquema del poder blando, por tanto, se definiría de esta manera. Bazas culturales o bazas políticas que generan poder blando. Poder de atracción, poder de seducción, poder de empatía. Y si os dais cuenta, con respecto con la diapositiva anterior del poder duro, ahora hay two-way communication, es decir, a la hora de desplegar el poder blando, no solo, a diferencia del poder duro, se transmite un mensaje, sino que, a nivel teórico al menos, hay que tener la voluntad de escuchar al otro, ¿no? De recibir también los mensajes del otro. ¿Cuáles son los elementos que generan poder suave, poder blando de un país? El atractivo cultural, el atractivo económico, o sea, el poder económico, también la estabilidad política, es decir, hay elementos que se repiten en el poder duro y en el poder blando, el desarrollo tecnológico e innovativo, el desarrollo de las universidades, de la educación, también cada vez más la importancia de los derechos humanos o de la protección medioambiental. Es decir, estos son factores que generan mejor o peor percepción en las opiniones públicas del mundo, ¿no? Digamos que la baza más importante del poder blando es el atractivo cultural, ¿eh? Y, por ejemplo, México, comentábamos antes de entrar en la charla, tiene mucho de eso, ¿eh? Hay teóricos sobre el poder blando mexicano que simplemente dicen que a lo mejor no se ha, por el momento, desplegado toda la potencialidad que tiene. ¿Por qué? Pues México tiene una literatura maravillosa, tiene un cine maravilloso, un cine histórico clásico, incluso, lo veremos después, más importante que Hollywood, hasta un cierto momento histórico, un arte, una arquitectura, una gastronomía, unos deportes, es decir, esos son los elementos que generan poder blando. Como decimos, en esta revolución de las relaciones internacionales, ya no hay esas relaciones clásicas, el embajador X con el embajador Y relacionándose de manera secreta, sin que trascendiera a la opinión pública. Ahora tenemos Twitter y tenemos toda esta revolución de los medios de comunicación. Hasta el punto, por eso puse esa imagen, en el caso de las revoluciones en el norte de África, se ha hablado de Twitter diplomacy, ¿no? Es decir, cómo la gente se revoluciona, se organiza contra un determinado gobierno a través de Twitter. Como decía, la diplomacia pública es la capacidad de difundir, de que el poder blando sea efectivo y trascienda las fronteras nacionales. Hay varias estrategias, varias prácticas. De manera sintética, se puede hacer con un corto plazo, pensando en términos de corto plazo en el tiempo, o bien largo plazo. En el corto plazo, ¿cómo van a ser? Listening, es decir, haciendo encuestas de opinión de la sociedad X. Es decir, México quiere saber cómo se le percibe en Argentina. Pues hace una encuesta de la opinión de los argentinos sobre México. Sería el listening. Advocacy, básicamente, imaginen que ustedes están en Washington y la embajada de México en Washington organiza una actividad cultural. Si ustedes van a esa actividad y ustedes participan y ustedes llevan gente, están haciendo advocacy para su país, ¿no? Para que esa actividad tenga éxito. Muro de Berlín, 1989, Rostropovich, compositor soviético, exiliado, que cae el muro de Berlín, 9 de noviembre del 89, al día siguiente vuela directamente para dar un concierto. Detrás del muro, pintado, está el Mickey Mouse, algo que puede resultar jocoso, gracioso. Vamos a ver por qué no es baladí y por qué tiene su importancia. La Guerra Fría, hasta ahora, ha sido enseñada, ha sido investigada como una guerra de poder duro, de poder militar, de poder económico. Pero fue una guerra ideológica, fue una guerra cultural. Por eso la importancia también de la música y de otra serie de factores que vamos a ver. Por eso estas imágenes yo creo que son bastante significativas. El muro de Berlín no cayó por una bomba americana,
sino que fue esa desafección de una parte de Alemania Oriental contra ese sistema político. Y por eso esta imagen tiene tanta fuerza, porque es un ciudadano de Alemania Oriental golpeando el muro de manera simbólica como desacuerdo del otro sistema, del sistema comunista. Bien, como decía, la Guerra Fría nos la han enseñado siempre desde este punto de vista clásico. Evidentemente, hay que tener en cuenta lo que han dicho los historiadores que me han precedido, o los sociólogos o politólogos, por supuesto. Lo que nosotros proponemos, esta nueva escuela historiográfica de relaciones internacionales, que consideramos que el poder blando es importante, no queremos destruir y obviar lo que se ha dicho. Simplemente decimos que hay una narrativa clásica de la Guerra Fría sobre la cual nosotros construimos y ampliamos la perspectiva. ¿Por qué? Porque hay otros aspectos de esa Guerra Fría, cultural, ideológica, que no han sido tenidos en cuenta y que pueden ser, al final, tan importantes como los militares y económicos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la lucha deportiva. No sé si ustedes saben, pero los Juegos Olímpicos se convertían en un auténtico conflicto de tensión diplomática entre la Unión Soviética y Estados Unidos para ver quién ganaba más medallas. Y se invertía y se intentaba conseguir por todos los medios que el país pues en cuestión ganase al otro, al temido país comunista o al temido país capitalista. Como digo, no solo Juegos Olímpicos, también la competición aeroespacial. No sé si conocen la imagen inicial, es Yuri Gagarin, primer astronauta que está puesto en órbita, es decir, antes del alunizaje en 1969, los soviéticos iban ganando la carrera espacial. Y esto se utilizaba para generar ese poder suave, ese poder de atracción en las sociedades mexicanas o en las sociedades argentinas o en la sociedad francesa. Es decir, nosotros tenemos mejor tecnología, vamos ganando la carrera espacial. Por eso hay esa competición. Sovietización. Son literatos soviéticos y literatos estadounidenses que durante la Guerra Fría se publicitaban sus obras. ¿Por qué? Para que el lector mexicano viese qué maravillas tenía la literatura soviética. Evidentemente, del otro lado de la frontera hacían lo propio. Y los estadounidenses publicitaban a sus literatos. Aunque nos pueda parecer una cosa graciosa, jocosa, el Pato Donald, el Mickey Mouse, eran elementos claves de esta disputa ideológica y cultural entre los dos modelos. Y el poder de atracción de la Marilyn Monroe o el poder de atracción de la música popular norteamericana o del jazz o del rhythm and blues. Todos estos ritmos que van calando, que se van difundiendo por el mundo y que van generando esa empatía. Es un personaje de los dibujos animados soviéticos y es conocido como Cheburashka. Cheburashka era el equivalente del Pato Donald o del Mickey Mouse. Los niños en el ámbito soviético no veían el Mickey Mouse ni el Pato Donald, sino que veían Cheburashka. Esa imagen es conocida de todos, durante muchos años ha servido como elemento de atracción de la capacidad de Estados Unidos como una democracia sólida, consolidada, con división de poderes, ¿verdad? Para ejemplificarles la importancia de cómo se maneja la opinión pública internacional, si pasamos a la siguiente imagen, ya Estados Unidos no brilla tan bien. Ya Estados Unidos no es un ejemplo, no es un faro, no es la estatua de la libertad. Ahora son las torturas de Abu Ghraib en Irak. Ese montaje con la estatua de la libertad convertida en un preso de Guantánamo, esa imagen que rodó por todo el mundo, generó evidentemente mucha negatividad en torno a Estados Unidos y a su política exterior y a su capacidad de liderazgo. De tal modo que la moraleja del asunto, que vamos a ver después, es que el despliegue del poder duro militar puede tener beneficios plausibles en un corto plazo, pero en el largo plazo, en el medio plazo, generan estos efectos secundarios negativos. Un alto coste, como digo en la diapositiva, de estas imágenes negativas de cuando se despliega poder duro sin más.
vez hemos visto los conceptos metodológicos y teóricos, vamos a ver algunos casos concretos de Latinoamérica y de México. Evidentemente va a ser una charla muy sintética, me perdonaréis si obvio algo, pero evidentemente necesitaríamos más tiempo para hacerlo con más detalle, con más profundidad. Si analizamos las relaciones históricas internacionales de Estados Unidos con Latinoamérica, evidentemente sería ingenuo decir que ha habido mucho poder blando. Si me apuran, ha habido más poder duro. Y Estados Unidos ha intervenido militarmente en Latinoamérica de manera continuada, por supuesto. Ha habido aliados, ha habido enemigos y ha habido intervenciones militares. Y esto, como decía, es más o menos sabido, ¿no? Es decir, la historiografía ha avanzado más en esta perspectiva. Sin embargo, la otra perspectiva, la del poder suave, ha sido hasta ahora menos estudiada, ha sido casi olvidada. Y es lo que nosotros intentamos, ¿no? Es complementar la narrativa de la Guerra Fría en Latinoamérica, aportando esas nuevas investigaciones del despliegue del poder blando, suave, estadounidense en Latinoamérica y en México. Es decir, no solo ha habido poder duro, no solo ha habido intervenciones militares y presiones económicas, sino que también ha habido este otro despliegue más blando. Bueno, la historia de México y Estados Unidos evidentemente es muy compleja para sintetizarla, simplemente mostrarles en estas diapositivas que en la primera mitad del siglo XX había una serie de raíces históricas del desencuentro, desde la propia Revolución de Texas, en la imagen, o el telegrama Zimmermann en la Primera Guerra Mundial, cuando la Alemania de esa Primera Guerra Mundial intenta que México entre a favor de Alemania en contra de Estados Unidos. Bueno, hay una serie de desencuentros. En los años 30 el gobierno de Cárdenas nacionaliza algunos intereses económicos estadounidenses, con lo cual crece la tensión. Sin embargo, curiosamente, el poder blando, la cultura, sirvió en este momento como, entre comillas, colchón. Colchón para evitar que la tensión militar o política fuese a más, se incrementase. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, sobre todo a partir de 1938, implementa estas políticas de poder suave, de poder blando. ¿Por qué? Necesita que las sociedades de Latinoamérica, la sociedad mexicana, no vayan a entrar en la órbita nazi. Curiosamente, como veremos a posteriori, la propaganda nazi entraba a veces por canales de la España franquista. Franco e Hitler tenían una relación sólida y fluida y la propaganda nazi se vehiculaba a través de canales españoles, como vamos a ver posteriormente. Por eso, en 1938, el Departamento de Estado lanza un plan para mostrar sus propios mensajes a las sociedades civiles de Latinoamérica y mostrarles que esa es la verdad y no la verdad que se está mostrando desde Alemania. Y por eso les sorprenderán imágenes de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial en la que, a pesar de todos esos desacuerdos o desavenencias históricas y políticas entre Estados Unidos y México, hay un momento de armonía, hay un momento de entendimiento, hay un momento donde el tío Sam y México van de la mano, porque tienen un enemigo común, que es Hitler, que es la Alemania nazi. ¿Qué hace Estados Unidos? Despliega su propia maquinaria, entre comillas, de persuasión a través de las ondas radiofónicas. Se crea Voice of America, es una radio estadounidense, con el objetivo de contrarrestar esos mensajes nazis que se están transmitiendo a través de las radios españolas algunas o alemanas otras. Y con, esto es importante también señalarlo, con el consentimiento de algunas élites latinoamericanas que eran pronazis. ¿Y cuál era la joya de la corona para llegar a la sociedad mexicana? Los dibujos, lo que decía antes. Los dibujos animados tienen una carga política importantísima. Walt Disney realiza estos montajes, estas películas, con el objetivo, no sé si han visto alguna de ellas, Los Tres Caballeros o Saludos Amigos, donde existe esa armonía entre intereses estadounidenses y intereses latinoamericanos. Y, por supuesto, para denigrar y criticar a Hitler y a la Alemania nazi.
También se potencian los intercambios educativos. Lo que decía, interesa que universitarios mexicanos, profesores argentinos, profesores brasileños vayan a Estados Unidos, se relacionen con sus colegas, establezcan lazos, existan comunidades académicas. Por eso Estados Unidos invierte mucho en estos años para que los intercambios educativos, ahí ven las gráficas, se centren en Latinoamérica. De hecho, Europa queda al margen, vamos a ver después qué pasa, pero en estos momentos el énfasis es Latinoamérica. Con la Guerra Fría, 1947-1948, el panorama va a cambiar. Estados Unidos y la Unión Soviética ya no son aliados, ya no son los amigos que han derrotado a Hitler, sino que son enemigos mortales, y se produce esa disputa por expandir los ámbitos de actuación del modelo soviético o del modelo capitalista. Y se lanza en México y en otros países de Latinoamérica la campaña de la verdad. El presidente Truman lanza en 1947 el mensaje de nuestro mensaje es el mensaje de la verdad. Y se hacen exhibiciones de documentales, de películas radiofónicas en México. Los libros como un arma, arma de persuasión, arma de convicción. Se organizan exhibiciones de libros infantiles. ¿Por qué? Evidentemente, los niños, los adolescentes son más fáciles de moldear, de atraer, que personas más adultas. Pero también se hacen esfuerzos en ámbitos universitarios. Y en ámbitos universitarios se despliegan sobre todo documentales. A lo mejor están pensando en Hollywood, ¿no? Las películas de Hollywood. Al contrario de lo que pueda imaginarse, la diplomacia cultural, la diplomacia pública estadounidense prefiere los documentales. ¿Por qué? En los documentales, a diferencia de una película de Hollywood, se puede componer mejor el mensaje que se quiere transmitir. Una película puede tener unos intereses privados o puede transmitir incluso un mensaje negativo a los intereses del país. ¿Qué pasa? Hay contraofensiva soviética. Hay también despliegue de mensajes soviéticos. Por ejemplo, muy significativo, Nueva York, una persona afroamericana que es asesinada. No podemos dejar de olvidar lo que está pasando en Estados Unidos, con algunas reminiscencias actuales. Unos Estados Unidos que transmiten al mundo unos mensajes de un país de igualdad y de armonía, etcétera, pero que tienen un problema muy serio con su minoría afroamericana. Y evidentemente la diplomacia soviética lo aprovecha para mostrar esa cara no tan bonita, no tan amable del imperio americano. He hecho una síntesis, muy síntesis, llegamos a los años 70, 80, donde desde Washington se cambia un poco el chip, y esto lo define muy bien la profesora Maza, que dice con su libro Don't Disturb the Neighbors, no molestar a los vecinos. Si hasta entonces Estados Unidos había tenido una política más intervencionista en materia de diplomacia, a partir de esos años 70, 80, digamos que deja de influir o deja de intentar influir tanto en México, y se produce ese cierto distanciamiento o esa bajada en las actividades de la diplomacia pública estadounidense en México. Y eso continúa de manera más o menos general, evidentemente con cada presidencia hay detalles, pero la tónica general es que continúa hasta el momento de la elección de Donald Trump. La elección de Donald Trump, ya en la campaña presidencial de 2016, genera un corte, genera un cambio muy significativo de lo que ha sido la actitud de Estados Unidos hacia México. Si había habido ese periodo anterior de, pues eso, no intentar intervenir tanto, con Trump cambia las cosas por ese mensaje agresivo, ese mensaje utilizando a México casi como chivo expiatorio, toda la retórica nacionalista en torno a la construcción del muro. Y lo cierto es que inicialmente esta foto de la extradición del Chavo Guzmán es justo unos días antes de la proclamación de Trump como presidente en enero del 17. No es baladí, ha sido analizada como un intento de Peña Nieto de mantener una cierta cordialidad. Trump considera y continúa con esa política de ignorar
el poder suave, ignorar el poder blando. Por eso el título de la intervención y por eso esta imagen. Estados Unidos, cuya baza principal de poder blando, poder suave, en los años 60, 70, 80, 90, o una de esas bazas ha sido sus buenas universidades, sus buenos centros de investigación, que generaban que muchos estudiantes de todo el mundo quisieran ir allí. Trump está rompiendo con esa tendencia y está limitando la capacidad y la posibilidad de viajar a Estados Unidos. Esto está generando, de manera metafórica, un muro, que no es solo un muro físico o una barrera fronteriza, sino un muro de entendimiento con el mundo. Si analizamos lo que ha sido históricamente el despliegue del poder blando, como decía antes en la entrevista, esto puede generar problemas muy serios, problemas muy graves de pérdida de legitimidad, de incremento de la opinión negativa de Trump en las opiniones públicas internacionales, ¿no? Claro, la primera reacción, y esto lo podemos debatir, de Trump podría ser, bueno, es lo que quiero, ¿no? América para los americanos y toda esta milonga. Pero eso está demostrado históricamente que tiene repercusiones muy negativas, en términos económicos, en términos políticos, etc. Y por recapitular un poco, bueno, entenderán que lo que podemos decir del poder blando, suave de Trump no es mucho porque lleva poco tiempo, aunque ya parezca un siglo y medio, pero hasta ahora, en estos 7 meses, las conclusiones serían, precisamente por haber sido un dirigente político caracterizado por esa posverdad, es decir, no importa tanto la veracidad del mensaje, sino repetirlo continuamente y utilizar Twitter para la difusión de ideas, eso genera, como pongo aquí, mucho descrédito. Concluyo, básicamente, lo que decía, está por ver cuál va a ser el despliegue siguiente en los próximos meses, próximos años, si no hay impeachment de Trump, pero lo que sí parece claro es que no va a poder llevar a cabo ni la mitad, ni a lo mejor una cuarta parte de lo que dijo en la campaña.